Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Buenos días, señorías. Permítanme que le diga que el sentido común con los delirios climáticos, el sentido común con el delirio climático es incompatible. El delirio climático atenta contra el sentido común. Miren, señoría, la moción que ustedes traen aquí no sirve para garantizar el suministro de energía eléctrica. No sirve para eso, precisamente no sirve. Ustedes dicen lo siguiente: en Andalucía tenemos dependencia energética y que la transición ecológica es una oportunidad para revertir esta situación. Y añaden, pero no es solo eso, también para modernizar y democratizar el acceso y la generación de energía. Discúlpenme, pero es que esto es solamente palabrería sin sentido alguno. ¿Me puede explicar qué es eso de la democratización del acceso a la energía? Dejen de inventar, es que dejen de inventar. Por otro lado, precisamente es la transición ecológica la que nos ha llevado a esta situación en la que nos encontramos ahora mismo. Mire, en primer lugar, no se puede atajar el problema de fondo desde una óptica autonómica, sino desde el fortalecimiento de la soberanía energética de España. En segundo lugar, el mero planteamiento de fragmentar la soberanía energética de nuestra patria en 17 partes no hace sino otra cosa que agravar aún más, si cabe, el gran problema de fondo que es la transición ecológica y energética que emana de la Agenda 2030 y que ustedes sin quererlo, lo reconocen, sin quererlo reconocen y afirman que el precio de la luz va a provocar que este invierno haya familias que pasen frío. Ustedes reconocen que hay autónomos y pymes que no pueden pagar la factura de la luz y esto se produce como consecuencia de sus delirios climáticos que emanan de la Agenda 2030. Ustedes sin quererlo están reconociendo, en definitiva, que la transición energética es en realidad una transición a la ruina de miles de familias y de autónomos. Todos ustedes están a favor de la Agenda 2030 y están a favor de esa teoría del fin de la humanidad por el hipotético aumento de la temperatura que se va a producir de entre 1,5 a 4 grados, en el peor de los casos, para el año 2100. Por tanto, ustedes están a favor de esas cumbres del clima a las que asisten los líderes políticos mundiales, como la que se está celebrando ahora mismo en Egipto. Usted se ha planteado lo siguiente: ¿acaso usted cree que esos políticos han ido a Egipto en barcos fotovoltaicos? ¿Barcos eólicos? Esos líderes políticos, líderes mundiales, han ido a Egipto con 400 aviones privados. 400 aviones privados. Y, por cierto, señorías, ninguno de ellos es un avión eléctrico. Ninguno. En estas cumbres es donde se toman decisiones que rompen las fronteras de nuestra propia casa y nos obligan, en nombre de los delirios climáticos, a poner la lavadora de madrugada, a pasar frío en invierno y calor en verano. Te dicen que eres un terrorista climático por el mero hecho de tener un coche de gasoil. Y esto, al final, da lugar a la toma de decisiones. ¿Y cuáles son esta toma de decisiones? Pues la que recientemente, el pasado 28 de octubre, Bruselas tomó. El pasado 28 de octubre, Bruselas acordó prohibir el coche de gasolina, de gasoil e incluso el híbrido a partir de 2035. Se cifra que irán al paro más de 500.000 de trabajadores, 500.000 de personas que no podrán llevar el pan a sus familias. Y todos los partidos que os habéis rendido a la Agenda 2030, todos sin excepción, sois cómplices de esta barbarie. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación y cuáles son sus consecuencias? Pues mire, España y sus 17 gobiernos autonómicos decidieron ser los más ecologistas del planeta. Resulta que, a pesar de que España solo emite el 0,8% de las emisiones de CO2 mundiales, todos los partidos políticos menos Vox
se han erigido como los más ecologistas del mundo, se han tomado decisiones que han llevado a la destrucción de la soberanía energética de España. ¿Y cuáles son estas decisiones? Pues mire, se han destruido centrales térmicas como la de Carbonera en Almería porque decían contaminar el planeta y a cambio le compramos la energía a esas mismas centrales térmicas en Marruecos, país con el que compartimos atmósfera, además de patera, por eso de la proximidad de la frontera. Se han destruido centrales nucleares, como hizo el Partido Popular con la de Garoña, y a cambio le compramos la energía de esas mismas centrales a Francia, señoría, que, por cierto... Disculpe, señoría, voy a pedir silencio, por favor, al hemiciclo. Continúe. Como decía, se han destruido las centrales nucleares, como hizo el Partido Popular con la de Garoña, y a cambio le compramos la energía de esas mismas centrales a Francia, que, por cierto, algunas las tiene bien cerca de la frontera española. En España ahora se prohíbe la exploración y explotación, por ejemplo, del gas natural. Sin embargo, el gas natural ahora se lo compramos a Estados Unidos y a Rusia. Y ese gas natural viene en buques metaneros altamente contaminantes. Y además, y esto es muy preocupante, se está gestando una transición muy peligrosa, que es la del cambio de modelo productivo. Una agricultura que ya estaba condenada por la Agenda 2030, una agricultura condenada por la competencia de terceros países, ahora está entregando sus campos porque no le queda más remedio. Y estamos arrancando olivos, cítricos y lechuga, señoría, para plantar plantas fotovoltaicas. Las consecuencias ya las estamos pagando. La factura de la luz, que no se puede pagar, una cesta de la compra que podríamos llamar hipotecaria, y una pérdida de poder adquisitivo cada vez más acuciante. En definitiva, señoría, lo que acabo de decir se lo resumo en 3 palabras: frío, hambre y pobreza. ¿Pero existe solución? Por supuesto que la existe. Existe solución y es la Agenda España que propone Vox. La prioridad con la Agenda España es lograr una soberanía energética que reduzca al mínimo nuestra dependencia energética de otros países. Una España verde, limpia y próspera y capaz de poner en pie, con sentido común, el verdadero, no el suyo, con sentido común verdadero, una industria compatible con el cuidado del medio ambiente. ¿Y esto cómo se consigue? Pues se lo voy a explicar, tome nota, por favor, le va a venir muy bien. Explotando nuestros recursos naturales, sea el gas, sea el petróleo, sea la energía nuclear y también la energía renovable. Claro que sí. Aumentando la absorción de CO2, creando sumideros de CO2, ¿cómo? Plantando árboles, con más agricultura, que, por cierto, para la que esa plantación de árboles y a esa agricultura le hará falta la construcción de un plan hidrológico nacional para poder regar esos árboles y esa agricultura y que además se podrá utilizar como fuente de producción hidroeléctrica. Hay que relocalizar las empresas y el talento que se fueron. ¿Cómo? Con incentivos fiscales. Y hay que reindustrializar España para ser dueños de nuestro presente y de nuestro futuro y evitar la fuga de industria a países en la que se produce con mano de obra esclava. El sentido común, su sentido común, es incoherente. Porque son sus políticas climáticas, no las de usted, sino las de todo el arco parlamentario, las que han traído esta crisis energética a todos los españoles. Y resulta, permítame la expresión sin ninguna acritud, ridículo e insultante que vengan con medidas de ecologismo de salón y de mejora de gestión. Se trata de medidas que hay que implementar para reforzar la soberanía energética, señoría. Después no se atrevan a subir aquí y a decir que no he hablado de la moción porque es justo lo que he hecho. Es justo lo que he hecho, hablar de esta moción. ¿Sabe usted cómo? Dando la batalla ideológica precisamente contra esta moción. Porque les voy a asegurar algo, señoría. Nuestros hijos no van a pagar sus delirios climáticos, porque para evitarlo están aquí sus padres. Estamos aquí para librar la batalla cultural e ideológica que el Partido Popular, que el Partido Socialista y que toda la élite del consenso progres ha negado y se ha rendido a darla. Para eso está aquí el Grupo Parlamentario Vox, en nombre de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias.